Escuché las palabras, no de un abogado, no de un amigo, sino de mi mujer, inclinándose, su voz baja, rozando la muñeca de otro hombre como si yo nunca hubiera existido. Si te hubiera conocido antes, Nicolás, nunca me habría casado con él. 7 palabras, pequeñas, casi suaves, pero borraron 15 años de mi vida en un solo aliento. No grité, no monté una escena, simplemente me quedé allí, bajo las luces doradas del Hotel Palace, y sentí que algo dentro de mí se enfriaba, se vaciaba. Me llamo Jaime Cárdenas. Fui el tipo de marido que creía en el deber, en quedarse. Pero en ese momento me di cuenta de que la lealtad no retiene a alguien que ya se ha ido. Y entonces, me vio. Me miró directamente, la sonrisa se desvaneció. Sus ojos cambiaron. No vi culpa, vi cálculo. Si alguna vez has estado en un momento así, quédate conmigo. Esta es mi historia. Y quizás, también es la tuya. La invitación llevaba más de una semana en la encimera de nuestra cocina, medio enterrada bajo papeles del trabajo, sin abrir. Un evento benéfico, de gala, organizado por el bufete de Victoria en el Hotel Palace. Me dijo que no era necesario que fuera. Es solo trabajo, Jaime. Tú odias estas cosas. Lo dijo como siempre. Pulcra, dulce en la superficie, distante por debajo. Casi la creí. Pero esa noche, algo no me cuadraba. Quizás fue la forma en que se demoró en el espejo más de lo habitual, ajustándose sus pendientes de diamantes con un gesto cuidadoso. Quizás fue la forma en que no me miró cuando susurró. No me esperes despierto. O quizás fue solo el silencio. Ese tipo de silencio que se cuela, después de demasiadas noches siendo extraños en la misma casa. Así que me afeité, me puse el traje negro y pedí un coche. Lo que no sabía era que, para el final de la noche, estaría viendo toda mi vida desmoronarse en una sala llena de extraños. El coche me dejó pasadas las 8. El Palace brillaba. Escalones de mármol iluminados como un escenario. Aparcacoches moviéndose con la precisión de un reloj. Dentro, olía a dinero y a champán. Yo no pertenecía allí, pero entré de todos modos. Un suave jazz flotaba por el salón de baile. Mujeres con vestidos de espalda descubierta reían tras copas de champán. Hombres de esmoquín hablaban de cifras y nombres como si fueran armas. Y allí, cerca de las puertas de la terraza, la vi. A Victoria. Se estaba riendo. Riendo de verdad. La cabeza inclinada, los ojos brillantes, llevando ese vestido azul pálido que una vez llamó una inversión inteligente. Le quedaba como una segunda piel. Y a su lado, con una mano apoyada casualmente en la parte baja de su espalda, estaba Nicolás Ponce. Alto, impecable, el tipo de hombre que no sonríe abiertamente, solo lo suficiente para hacerte saber que ya ha ganado. No necesité oír nada todavía. La forma en que la mano de ella se demoraba en la manga de él, la forma en que su cuerpo se inclinaba un poco demasiado cerca, me dijo todo lo que no había querido creer. Y entonces, oí su voz. Si te hubiera conocido antes, Nicolás, nunca me habría casado con él. Su voz era de terciopelo, baja, íntima, destinada a sus oídos, no a los míos. Y entonces vi cómo él se inclinaba. Nicolás ni siquiera parpadeó, solo sonrió. Esa sonrisa lenta y petulante que dice, ya he tomado lo que era tuyo. Mi pecho no explotó, ni siquiera ardió, se quedó quieto, frío, como si alguien hubiera accionado un interruptor dentro de mí y hubiera apagado las luces. 15 años, un matrimonio, un hijo, todo borrado por una confesión susurrada y una mirada cómplice. Y entonces, ella levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron. Se quedó helada, no de culpa, no de vergüenza, sino de cálculo, como un jugador de ajedrez sorprendido a mitad de movimiento, midiendo su siguiente jugada. No me abalancé sobre ellos, no provoqué una escena. Simplemente me quedé allí, viendo llegar la verdad, no con un estruendo, sino con una claridad absoluta y silenciosa. Y en ese momento, por primera vez en años, finalmente vi a mi mujer. La vi de verdad. Y entonces me di la vuelta. No recuerdo haber salido del salón de baile. Ni las puertas, ni el ascensor, ni el vestíbulo. Solo silencio. Afuera, el aire de la noche cortaba la piel. Un portero me preguntó si necesitaba un coche.
Negué con la cabeza y empecé a caminar. Madrid brillaba a mi alrededor. Restaurantes bulliciosos, faros barriendo las calles bordeadas de palmeras. La ciudad seguía su curso como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Algo dentro de mí se había roto. No de forma ruidosa. No visible. Simplemente partido en dos. Para cuando llegué a casa, nuestro ático estaba a oscuras. Solo el horizonte iluminaba las ventanas, parpadeando como una ciudad demasiado ocupada para preocuparse. Me serví un whisky y me senté en la isla de la cocina, la misma isla donde solíamos desayunar tortitas, donde Iván una vez derramó zumo y lloró porque pensó que había arruinado el mármol. Ahora, solo una cosa se interponía entre el vaso y yo. Una carpeta Manila, todavía cerrada. Los papeles del divorcio. Mi abogado me los había enviado hacía meses, por si acaso. En aquel entonces ni siquiera los abrí. Ahora, no podía apartar la vista. Solía pensar que las cosas mejorarían, que los baches eran solo baches. Los superas. Te quedas. Eso es lo que significa el matrimonio, ¿verdad? Victoria no siempre fue así. Hubo días en que la admiraba. Demonios. Me enamoré de ella por esa brillantez. La forma en que podía entrar en una habitación y adueñarse de ella sin decir una palabra. Ascendió rápido. Facultad de Derecho. Socia. Consejos de administración. Tratos con hombres que le doblaban la edad y la arrogancia. Yo me quedé en mi carril. Software. Sistemas de inteligencia artificial. Noches en vela con código y café. Solíamos llamarlo equilibrio. Más tarde, simplemente se convirtió en distancia. Hubo señales, lo sé ahora. Noches en que llegaba tarde. Noches en que llegaba bebida. Y cuando le preguntaba si estaba bien, me despachaba como si yo fuera un niño. Te preocupas demasiado, Jaime. Dejé de preguntar. Dejé de insistir. Dejé de esperar. Y en algún punto entre las cenas perdidas y las mañanas silenciosas, empecé a perder a mi mujer, centímetro a centímetro. Lo que pasa es que no sabía hasta qué punto la había perdido hasta esa noche. A la mañana siguiente, oí los pasos de Iván antes de verlo. 12 años, todavía medio dormido, el pelo revuelto en todas direcciones. «Buenos días, papá», murmuró, frotándose los ojos. Forcé una sonrisa. «Buenos días, campeón». Se deslizó en el taburete de la cocina, con las piernas colgando, sin saber que el suelo bajo su familia acababa de temblar. Pidió tortitas. Las hice como siempre. Bordes dorados, demasiado sirope, el centro un poco crudo, como a él le gustaba. Pero mis manos temblaban al darle la vuelta a la espátula. Él no se dio cuenta. Los niños rara vez lo hacen. Confían en lo que ven. Y lo que él veía era su padre, de pie junto a los fogones, como cualquier otro sábado. Lo que no veía era la carpeta del divorcio todavía en mi estudio, o la repetición del susurro de Victoria resonando en mi cráneo. No sabía que la vida que construimos para él ya se estaba fracturando, y yo no sabía cómo protegerlo de una verdad que destrozaría mucho más que un simple matrimonio. Esa noche, después de que Iván se durmiera, me senté solo en la oscuridad. Sin televisión, sin música. Solo el zumbido de la ciudad fuera de la ventana y el tic-tac de un reloj de pared que nunca había notado hasta entonces. Victoria aún no había vuelto a casa. Ni un mensaje. Ni una excusa. Solo silencio, como si yo no existiera, y quizás, en su mente, ya no existía. Fui a mi despacho, abrí la carpeta, pasé los dedos por la primera página, mi nombre, su nombre, todos esos años nuestros reducidos a papeleo. No firmé. Aún no. No estaba lo suficientemente enfadado, no lo suficientemente roto. Pero estaba cerca. Abrí el portátil. Escribí un nombre. Julián López. Un contable forense. Un hombre discreto que mi abogado me dijo una vez que llamara si las cosas se ponían feas. No le di a enviar. Solo me quedé mirando el borrador. No estaba listo para ir a la guerra, pero estaba listo para dejar de fingir que la paz todavía vivía aquí. Llegó a casa a las 2:47 de la madrugada. Oí la llave girar. Lenta, cautelosa, los tacones en la mano, el pelo alborotado. El olor a champán y a perfume golpeó el pasillo antes que ella. No esperaba que estuviera despierto. Victoria se quedó helada en el umbral cuando me vio, todavía sentado en la isla de la cocina,
con una mano apoyada en la carpeta del divorcio. «Oh, vamos, Jaime», dijo, poniendo los ojos en blanco. «No seas dramático». Dejó caer los tacones con un golpe descuidado, luego cogió un vaso de agua como si fuera una noche cualquiera. No dije una palabra. No era necesario. Sus ojos se desviaron hacia la carpeta, luego hacia el segundo vaso en la encimera, un whisky intacto. «¿En serio?», se burló, su voz afilándose. «¿De verdad vas a seguir con esto?». La miré. No a través de ella. A ella. «Te vi», dije en voz baja. Esa fue la primera vez que su rostro se quebró. No por completo, pero lo suficiente como para ver la grieta. Y en ese momento, creo que supo que esta vez no iba de farol. No lo negó. No tartamudeó. Simplemente se quedó allí, con el pelo revuelto, el vestido arrugado, el rímel corrido, y aún así intentó mantener el control. «Llevas años desconectado», murmuró. «No te hagas el sorprendido ahora». Su voz no era dolida. Era amarga. Cansada. Como si de alguna manera fuera culpa mía. «Te importa más tu empresa que tu matrimonio», añadió. «Más tus proyectos que yo». No me inmuté. No levanté la voz. Simplemente golpeé la carpeta entre nosotros con un dedo, una vez. «Quiero el divorcio». Eso la detuvo, solo por un segundo. Soltó una risa corta e incrédula. «No hablas en serio». Pero lo hacía. Y podía verlo. Por primera vez en años no le estaba persiguiendo. No me estaba explicando. No le estaba pidiendo que se quedara. Me levanté, pasé a su lado como un hombre que finalmente había entendido. No queda nada que arreglar cuando la persona a tu lado ya se había ido mucho antes del adiós. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí. La mañana llegó como siempre. La luz entrando a raudales por los ventanales, el zumbido del tráfico creciendo con el sol, pero nada se sentía normal. Estaba en la cocina, el café enfriándose, escuchando los tenues sonidos de arriba, puertas de armario deslizándose, el silbido de la ducha, tacones golpeando el parqué como un metrónomo. Se estaba preparando como si nada hubiera pasado. Cuando Victoria finalmente bajó, no me miró. Simplemente cogió su teléfono, comprobó su reflejo y dijo: «No te olvides de la cita del dentista de Iván esta semana». Como si no hubiera destrozado nuestro matrimonio 10 horas antes. «Victoria», dije, voz baja. Se detuvo. Levantó la vista. Brevemente. Vi el cálculo de nuevo. Frío. Limpio. «¿Quiero que los firmes?» No levanté la voz. No supliqué. Solo dije las palabras como un hombre harto de esperar. Ella sonrió. Forzada. Despectiva. «Llevas meses amenazando con esto, Jaime. Te calmarás, siempre lo haces». Salió. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí se solidificó. Esta vez, no iba a dar marcha atrás. Esa tarde, hice la llamada. Julián López. El contable forense. No del tipo que encuentras en una búsqueda de Google. Del tipo del que tu abogado susurra en un pasillo cuando nadie más escucha. Nos reunimos en una cafetería discreta. Una mesa en la esquina. Sin contacto visual con extraños. Sin usar nombres en voz alta. Julián era mayor. De unos 50 y tantos. De voz suave, tranquilo, como un hombre que ha visto demasiado y no reacciona a nada. «Seré directo», dijo, deslizando una delgada carpeta por la mesa. «Es peor de lo que piensas». Dentro, extractos bancarios, sociedades fantasma, transferencias bancarias que nunca había autorizado, todo rastreado hasta Victoria. «Ha estado moviendo fondos durante más de un año», dijo Julián. «Poco al principio, luego más. La mayor parte se canaliza hacia esto». Señaló un documento, una escritura, un ático en el centro de San Francisco, propiedad de un holding, vinculado a Nicolás Ponce. No hable con acento agudo. No parpadeé, no respiré, porque sabía lo que eso significaba. Esto no era solo traición. Era una toma de control. Me quedé mirando la escritura, el nombre de Nicolás impreso en letra pequeña y perfecta, como si no estuviera empapado en sangre. Julián no se inmutó. «Esto no va solo de la aventura, Jaime», dijo. «Están presionando para apartarte de tu propia empresa». Apreté la mandíbula. «¿Cómo?» «Han estado trabajando al consejo», continuó, lenta, cuidadosamente, presentándote como alguien cansado, desconectado, agotado.
Le están diciendo a tus inversores que has desconectado emocionalmente, y Victoria está ofreciendo un plan de estabilidad. Era brillante y quirúrgico y exactamente el tipo de movimiento que Victoria ejecutaría sin pestañear. Había construido esa empresa desde mis 20s. Código, patentes, noches en vela. Ella había estado allí al principio, pero ahora no la estaba apoyando. La estaba desmantelando. ¿Y Nicolás? Ya no era solo una sombra. Era el arquitecto detrás de la caída. Salí de la cafetería hacia un viento cortante. No noté el frío, porque algo más frío estaba creciendo dentro de mí. Había perdido a mi mujer, pero no iba a perder a mi hijo, ni mi nombre, ni el trabajo por el que había sangrado. Esa noche no pude dormir, no de ira sino de una pregunta que había comenzado en voz baja y que ahora se negaba a irse. ¿Cuánto tiempo llevaba ella fuera? No físicamente, emocionalmente. ¿Hasta dónde se remontaban las mentiras? Me senté solo en la mesa del comedor. El apartamento estaba en silencio. Iván se había dormido hacía horas. Abrí un cajón. Saqué un sobre viejo. Historiales médicos. Facturas del hospital. Cosas de cuando nació Iván. Hubo una breve separación en aquel entonces. Meses en los que vivimos separados. Nos reconciliamos. Luego, de repente, estaba embarazada. Nunca cuestioné el momento. Quería creer en las segundas oportunidades. Pero ahora no podía evitar que la cronología se desmoronara en mi cabeza. Fui a la habitación de Iván. Lo observé dormir. El pecho subiendo lento, constante. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. Recogí silenciosamente unos mechones de su pelo y los sellé dentro de un discreto kit de ADN. No se lo dije a nadie. Ni a mi abogado, ni a Julián, ni siquiera a Laila, la única persona en la que había llegado a confiar. Algunas verdades tienen que llegar solas. Y esta no era solo sobre biología. Era sobre Iván. El niño que todavía me llamaba papá, con todo su corazón. Así que esperé. Los días pasaban como el cristal. Afilados, transparentes, frágiles. Aún le hacía el desayuno, le preparaba el almuerzo, escuchaba sus historias de la clase de ciencias. Pero por dentro, sostenía una pregunta que podría derrumbarlo todo. Por la noche, me sentaba en mi escritorio, con el test sellado a mi lado, como un reloj haciendo tic-tac. Y cuando el sobre finalmente llegó por correo, lo abrí solo, conteniendo la respiración, con las manos firmes. Y lo que leí no me destruyó. No era necesario, porque ya era la respuesta que temía. Los resultados eran claros. Sin ambigüedad, sin margen de error. Biológicamente, Iván no era mío. Nicolás Ponce figuraba como el padre probable. Me quedé sentado, el papel temblando ligeramente entre mis dedos. No de rabia, no de desamor, sino de un tipo de duelo que no sabía cómo nombrar. No era solo la traición. Era el borrado. 15 años de cuentos para dormir, partidos de fútbol, rodillas raspadas, velas de cumpleaños. De repente, yo ya no era real. Pero la cosa es que ese papel no sabía, como Iván dice, papá cuando tiene miedo. No conocía el sonido de su risa o la forma en que me coge la mano cuando está demasiado orgulloso para admitir que está cansado. Ninguna prueba podía medir los años que yo había estado presente. Silenciosamente. Consistentemente. Completamente. Así que doblé los resultados, los guardé en el fondo del cajón de mi escritorio y me dije, pasara lo que pasara, Victoria podría quedarse con la empresa, el apartamento, incluso mi nombre. Pero no se iba a llevar a mi hijo. Empezó con pequeñas cosas. Victoria dejando caer pequeñas frases en la mesa del desayuno. Tu padre trabaja mucho, ¿verdad? A veces los adultos se distancian. No es tu culpa. Luego vinieron los regalos. Zapatillas que Iván no había pedido. Una nueva tablet para el colegio. Entradas para partidos que, casualmente, le sobraban a Nicolás. Y de repente, Nicolás estaba en todas partes. En los partidos de baloncesto de Iván. En la reunión de padres y profesores. Sonriendo como si perteneciera allí. Nunca decía mucho. No lo necesitaba. Sabía lo que estaba haciendo. Una noche le oí decirle a Iván, «Eres un líder nato, chaval. Como yo». Me quedé detrás de la pared del pasillo, con las manos apretadas, el corazón latiendo con fuerza. Pero no me enfrenté a él. No aparté a Iván.
No lo convertí en una guerra de tira y afloja por la custodia. Me mantuve firme. Porque Iván no necesitaba una guerra. Necesitaba un padre que no intentara ganárselo, solo protegerlo. Y me dije, esto no durará. La verdad siempre aparece, aunque se tome su tiempo. Solo tenía que estar preparado cuando lo hiciera. Llegó en mitad de la noche un mensaje. Sin nombre, sin asunto, solo una frase. Necesito hablar. No puedo seguir formando parte de esto. Era de Laila Torres, una asociada junior del bufete de Victoria. Discreta, ignorada, siempre en un segundo plano. Nos reunimos en una pequeña cafetería. Se sentó frente a mí, con las manos temblando alrededor de un vaso de papel, los ojos moviéndose nerviosamente. He visto lo que están haciendo, dijo. Correos, pagos ocultos, memorandos internos. No es solo poco ético, es delictivo. Deslizó una memoria USB por la mesa. He hecho una copia de seguridad de todo. Si se enteran de que te he dado esto, estoy acabada. La miré. La miré de verdad. Apenas tenía 28 años. Agotada, pero con esa ferocidad que solo adquieren las personas a las que les han mentido. ¿Por qué me ayudas?, pregunté. Me miró a los ojos. Porque solía creer en ellos, y ya no. Esa noche la marea empezó a cambiar. La memoria USB lo era todo. Correos entre Victoria y Nicolás, detallando su plan para apartarme de la empresa, transferencias de activos, pagos ocultos, manipulación del consejo, y peor aún, expedientes de acuerdos extrajudiciales vinculados a Nicolás, denuncias de acoso sexual, enterradas, pagadas, olvidadas. No solo estaban robando, estaban cubriendo sus huellas con silencio y dinero. Pasé las 2 noches siguientes leyendo cada archivo. Solo. El whisky intacto a mi lado. Iván dormido en el pasillo. Cada vez que veía el nombre de Victoria, su firma, su aprobación, se desprendía una capa más de la mujer que solía conocer. Esto ya no era sobre un matrimonio fallido. Era sobre supervivencia, sobre la verdad, sobre enseñarle a Iván cómo es la fortaleza cuando todo lo que amas está bajo asedio. Y ahora lo sabía, esta no iba a ser una pelea privada. Pronto, se haría pública. Sala de juntas. Juzgados. Quizás la prensa. Y cuando sucediera, no levantaría la voz. Levantaría la verdad, y dejaría que hablara por mí. Ese fin de semana fui al partido de baloncesto de Iván. Temprano. Solo. Sin distracciones. Me senté en la última fila de las gradas, viéndolo calentar, riendo con sus compañeros de equipo. Calcetines desparejados, como siempre. Entonces lo vi. A Nicolás. Tarde, como de costumbre. Abrigo caro. Paso seguro. Se deslizó en la fila detrás de mí como si perteneciera allí. Jaime, murmuró. Bajo y suave. Deberíamos hablar. No me giré. No me inmuté. Mantuve mis ojos en mi hijo. Lo haremos, dije. Tranquilo, claro, pronto. Hubo un instante de silencio. Luego oí cómo se movía. Pero no dijo nada. Porque lo sabía. El partido empezó. Iván metió la primera canasta. Aplaudí una vez. Firme. Orgulloso. Miró hacia las gradas, y por medio segundo, nuestras miradas se encontraron. Sonreí. Él me devolvió la sonrisa. Y en ese momento, no me sentí como un hombre que lo estaba perdiendo todo. Me sentí como un padre que ya había tomado su decisión. Y esa decisión era Iván. Siempre. La sala de juntas se sentía como un acuario de cristal, acero y tensión. En el centro de Madrid, planta 42, ventanales del suelo al techo. La ciudad zumbaba muy abajo, indiferente a lo que estaba a punto de suceder. Victoria se sentó a la cabeza de la mesa. Traje de color crema, pelo perfecto, sonrisa más forzada de lo habitual. Nicolás se recostó a su lado, relajado, confiado, como si ya tuviera la votación en el bolsillo. Los miembros del consejo parecían incómodos. Papeles que se barajaban. Miradas furtivas. Nadie quería ser el primero. Entré sin prisa, sin corbata, sin disculpas, solo presencia. Laila me siguió, silenciosa, el portátil bajo el brazo. Victoria se levantó primero. Jaime, gracias por venir. Estábamos discutiendo las transiciones de liderazgo. Momento perfecto, añadió Nicolás,
como si fuera el anfitrión de una gala benéfica. Asentí una vez. Por favor, continuad. Se lanzaron a su presentación. Gráficos, proyecciones de crecimiento, palabras de moda envueltas en encanto. Una reinvención de la empresa, sin mí. Esperé. Las manos quietas, el rostro tranquilo. Y cuando terminaron, dije una sola frase. Antes de votar, me gustaría enseñaros algo. Laila se adelantó sin decir una palabra. Conectó su portátil. La pantalla detrás de mí cobró vida. Sin drama. Sin sonido. Solo correos electrónicos. Asuntos. Memorandos internos. Hilos de conversación con fecha y hora entre Victoria y Nicolás. Su plan para echarme. Redactado como estrategia. Escrito como traición. Siguiente diapositiva. Transferencias de activos. Dinero movido silenciosamente a cuentas en paraísos fiscales. Sociedades fantasma que, casualmente, conectaban con la cartera de Nicolás. Luego vinieron los acuerdos extrajudiciales. 3. Todos vinculados a Nicolás. Todos pagados discretamente. Todos enterrados en operaciones ejecutivas. Finalmente, me giré hacia la mesa. He pasado 20 años construyendo esta empresa, dije en voz baja. La construí desde cero. He trabajado en cada momento bueno y malo. Y he pasado los últimos 2 meses viendo a 2 personas en las que confiaba intentar desmantelarla por poder. Dejé que eso calara. Luego añadí, podéis votar, si queréis. Pero no será sobre mi destitución, será sobre la de ellos. Silencio. No solo quietud, atónito. Nadie se movió. Nadie habló. El rostro de Victoria no se inmutó. Al principio. Estaba entrenada para esto, todavía intentando mantener la máscara. Uno de los miembros del consejo carraspeó. ¿Está esto verificado? Laila respondió antes de que yo pudiera. Todos los documentos se han extraído de servidores internos, con acceso bajo autoridad legal. Nada alterado. Todo con marca de tiempo. Sois bienvenidos a auditarlos vosotros mismos. Otro miembro del consejo, Montero, juntó las manos. Creo que hemos oído suficiente. Victoria finalmente habló. Jaime, esto es un malentendido. Todos hemos estado bajo presión. No, la corté. Voz baja. Firme. Esto no es presión. Es traición. Nicolás se inclinó hacia adelante ahora, intentando salvar el control. Vamos, Jaime. No pensarás que mantendrás al consejo después de este lío. El mercado quiere sangre nueva. Lo miré directamente. Tienes razón. Asentía Laila. Enseñémosles cómo es esa sangre en realidad. Laila pulsó la barra espaciadora. El archivo final se cargó. Un vídeo. El audio crepitó. Una grabación granulada de una reunión privada. La voz de Nicolás. Inconfundible. Suave. Relajada. Despreocupada. Echamos a Jaime. Damos la vuelta al consejo para el segundo trimestre, y Victoria y yo lo dirigimos todo. Una pausa. Luego una risita. ¿Y Cárdenas? Cederá. Siempre ha sido demasiado blando para terminar la faena. El silencio en la sala se volvió eléctrico. Ni una respiración. Ni una palabra. Victoria palideció. Se volvió hacia Nicolás. Ojos afilados. Furiosos. Él le devolvió la mirada, pero la sonrisa de suficiencia había desaparecido. Finalmente, HABLE con acento agudo. Subestimasteis una cosa, dije. No levanto la voz. No juego sucio. Pero nunca cedo. Montero se levantó. Moción para destituir a Victoria y a Nicolás Ponce de todos los cargos ejecutivos. Con efecto inmediato. Nadie se opuso. Ni uno. La votación fue rápida, unánime. Y así, el poder que creían permanente se desvaneció. La sala de juntas se vació lentamente. Me quedé atrás, respirando despacio. Laila cerró su portátil. «Los tenemos», dijo en voz baja. Asentí, pero por dentro no me sentía como si hubiera ganado. Me sentía como si hubiera sobrevivido. Victoria se levantó la última. «¿Crees que has ganado?», dijo. Apenas un susurro. La miré a los ojos, claros e inflexibles. «No, Victoria. Sé que lo he hecho». Se giró y se fue, el clic de sus tacones más suave de lo que recordaba. Por un momento casi sentí algo parecido a la lástima.
Pero solo por un segundo. Los titulares estallaron antes del atardecer. La pareja de poder implosiona. Ponce bajo investigación. El titán de la IA reclama el control. Pero la verdadera historia ya se estaba desmoronando. Nathaniel intentó darle la vuelta, pero el daño estaba hecho. Los inversores huyeron. Los clientes cancelaron contratos. Su imperio se plegó como papel húmedo. Y Victoria. Ella no era un daño colateral. Era coarquitecta. 2 días después llegó la siguiente ofensiva. Una carpeta Manila. Los abogados de Victoria solicitaban la custodia total. Motivos: inestabilidad emocional, comportamiento hostil, entorno parental inadecuado. Viene con todo, Jaime, dijo mi abogada. Pretende llevarse a Iván por completo. No grité, exhalé. Lento. Deliberado. No lo hará, dije. No porque estuviera seguro, sino porque tenía que estarlo. Esa noche, Iván entró en la cocina. «Papá, mamá y tú os vais a separar». Me agaché a su nivel. Ya lo hicimos, campeón. Solo que aún no se lo hemos dicho a los abogados. Asintió lentamente, y luego se abrazó a mí, silencioso y apretado. El juzgado es más frío de lo que piensas. El tono. El proceso. La forma en que hablan de tu hijo como una casilla de verificación. Progenitor A. Progenitor B. El equipo de Victoria entró con fuerza. Pulcros. Despiadados. Pintándome como alguien frío, distante, casado con su trabajo. Nuestro equipo contraatacó. Mostró su ausencia, sus registros de viaje, su rastro digital. Entonces el juez pidió hablar con Iván. En privado. Mi abogada me encontró en la puerta. Ha pedido quedarse contigo. No hable con acento agudo, solo asentí. Dentro, el juez había escuchado. Iván dijo: «Sé que Jaime no es mi padre de verdad, pero es mi padre». Eso fue todo. Una frase que desmanteló meses de mentiras. La sentencia llegó a la mañana siguiente. Custodia principal para mí. Fuera del juzgado, los periodistas se agolpaban. Caminé en silencio, una mano en el hombro de Iván, Laila un paso detrás de nosotros. Al otro lado de la calle, Victoria estaba de pie, con la cara pálida, los ojos fijos en nosotros. A su lado, Nicolás no estaba por ninguna parte. Había desaparecido, como hacen los cobardes. Esa noche, Iván y yo nos sentamos en el balcón. «¿Estamos bien ahora, papá?», preguntó. Le aparté el pelo de la cara. «Estamos bien, campeón», dije. Y por primera vez, lo sentía de verdad. Por primera vez en meses, no me desperté preparándome para algo. Solo café, silencio, el sonido de Iván cepillándose los dientes. Más tarde me senté junto a la ventana, viendo el sol tocar el horizonte. No se sentía como una victoria, se sentía como una reclamación. De espacio, de silencio, de nosotros. Y finalmente me permití creer que esta vida podría volver a estar completa.